En lo más recóndito de un pueblo de Puebla, de México, vivía un señor conocido como Don Nico, el Chivero, un campesino humilde con las manos endurecidas por los años de tanto trabajo bajo el sol abrasador, y cuya única riqueza era un modesto rebaño de cabras. Sin embargo, su corazón albergaba ambición desmedida, un deseo insaciable de más, y fue esa codicia la que lo llevó a realizar el trato con lo más oscuro de su vida. Todo comenzó una noche sin estrellas, donde la luna brillaba con un resplandor espectral, iluminando tenuemente el terreno de Don Nico, ubicado tras las faldas del cerro. La brisa nocturna se volvió helada de repente, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. De entre la penumbra emergió una figura alta y muy delgada, cubierta con una capa negra que se movía como si tuviera vida propia. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero cuando habló, su voz retumbó como un eco en el vacío. «Campesino, ¿cómo estás?», preguntó con una tranquilidad perturbadora. Don Nico sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda, pero su ambición superó todo ese miedo. «Muy bien, gracias. ¿Y usted?», le respondió con cautela. «Oh, yo estoy mejor que nunca», dijo este desconocido, con una sonrisa apenas perceptible. «Me llaman el diablo y vengo a hacerte una oferta». Don Nico sintió que el aire se volvió más denso, como si el mismísimo ambiente le advirtiera de algo muy peligroso. «¿Una oferta?», le preguntó este señor con una mezcla de temor y curiosidad. «Así es. Te ofrezco un rebaño interminable de cabras, tantas como jamás había soñado, a cambio de algo muy simple: tu alma». El campesino quedó paralizado. La idea de tener un rebaño infinito de cabras era muy tentadora. Significaba que era el fin de su pobreza, la posibilidad de una vida próspera. Pero su alma, ¿qué sería de él después? Sin embargo, la codicia ya había hecho raíces en su mente. «Acepto», dijo finalmente el pueblerino, sin pensar que las consecuencias serían terribles. El diablo sonrió con una sonrisa afilada como cuchillas. «Muy bien. A partir de ahora, las cabras serán tuyas. Pero recuerda, cuando llegue el momento, vendré por ti». Dicho esto, la figura desapareció en una ráfaga de viento helada. Al instante, el terreno de Don Nico se llenó de cabras de un pelaje gris oscuro y ojos brillantes como brasas. Se multiplicaban sin cesar, como sombras vivientes que lo seguían a donde fuera. Con el tiempo, la riqueza llegó a sus manos. Las cabras eran grandes y robustas, y aunque la gente del pueblo las miraba con desconfianza, compradores de fuera llegaban atraídos por su extraña calidad. Pero con la fortuna también llegaron las sombras. Don Nico comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, el diablo se reía en las esquinas de su habitación, susurrando promesas de sufrimiento. Por las noches, las cabras se agrupaban frente de su ventana, balando como un sonido antinatural, como si intentaran hablarle. Con los años, la gloria de Don Nico comenzó a marchitarse. Su mirada se volvió sombría, su piel se hizo pálida, y su voz, antes tan enérgica, apenas era un murmullo. Sabía que el día llegaría, que su pacto sería cobrado, y así fue. Una noche de tormenta, los truenos retumbaron sobre el pueblo. En su casa, su familia velaba su cuerpo sin vida. Afuera, el viento aullaba como si anunciara una desgracia. Cuando llegó la hora del rosario, ocurrió lo impensable. Las velas se apagaron de golpe y la oscuridad lo envolvió todo. Un frío gélido llenó la habitación y un sonido macabro se apoderó del lugar. Los presentes se quedaron paralizados cuando escucharon un murmullo provenir de su interior. Un lamento ahogado que no parecía de este mundo. El miedo se apoderó de todos cuando, en un parpadeo, el féretro quedó vacío. El cuerpo de Don Nico
había desaparecido. Esa noche, la gente del pueblo aseguraba haber visto una figura de capa negra alejarse por el camino del cerro, seguido por un rebaño de cabras de ojos color brasa. Desde entonces, en las noches de luna llena, algunos juran escuchar a lo lejos los balidos de aquellas criaturas. Esto es un recordatorio de que el diablo siempre cobra sus deudas y de que Don Nico nunca descansará en paz. Y esto lo hemos escuchado muchas veces porque las personas piensan que pueden jugar con el diablo y que él nunca vendrá a cobrar sus pactos. Quiero contarles mi experiencia. Esa noche habíamos visto un demonio. Más o menos cuando yo era pequeña, tenía mis 2 hermanas, íbamos juntas a la escuela en el turno de la tarde. Esta escuela estaba algo retirada de la casa donde vivíamos. Era más o menos a unos 20 o 30 minutos caminando. En el trayecto teníamos que pasar por un arroyo mediano, un poco grande por sí, y luego por un río el cual era muy raro que tenga agua, pero eso sí, era enorme. En fin, en esta ocasión nos fuimos a estudiar como normalmente lo hacíamos. Ya listas y con todo lo necesario, en la mochila salimos de casa. Todo transcurrió con normalidad en clases, así que al terminar, nos fuimos rápidamente en dirección a mi casa. Y digo en dirección a mi casa porque a mis hermanas y a mí nos encantaba llegar de pasada a unos pequeños barrancos que formaban a la orilla de aquel enorme río. Ahí nos quedábamos jugando un buen rato, en ocasiones hasta que nos iban a buscar por lo tarde que ya era. Esta vez llegamos rápido a ese lugar y comenzamos a jugar. Dejamos nuestras mochilas a un lado y llegaron un par de amigos con los que siempre nos llevábamos muy bien. Estábamos muy entretenidos jugando a saltar desde aquel lugar que estaba en realidad alto, pero que sí nos hacía sentir como si fuéramos personajes de alguna película, de esas que hacen acrobacias y que según nosotros eran fuera de lo común. Pero bueno, el tiempo este día avanzó muy rápido, más de lo normal, tanto así que comenzó a oscurecer y eso se nos hizo raro, porque en esa ocasión nadie fue a buscarnos a nosotras ni a nuestros amigos. Pero aún así continuamos jugando, retándonos a que ya era lo último y nos íbamos. Y así lo hicimos. Ya estábamos despidiéndonos y en eso uno de ellos dijo: «Oigan, ¿qué es eso?», apuntando hacia una parte del monte que rodeaba algunas orillas de ese río. Nosotros todos volteamos a ver y notamos que era una pequeña luz, como de alguna veladora, lo cual nos causó algo de intriga, ya que en ese momento estaba corriendo algo de viento, y obviamente no podía ser una veladora, porque inmediatamente esta podía apagarse. Yo con mi enorme curiosidad le sugerí ir a ver de qué se trataba, a lo que Luis y Raúl inmediatamente se comenzaron a burlar, diciendo que solo decía eso porque ellos estaban ahí, que me dejara de hacer la valiente y que ellos no me irían a cuidar. Me burlé de ellos y les dije que no los ocupaba para nada, y también los reté a ver si era cierto que ellos eran tan valientes para ir a ver de qué se trataba esa luz. Con más miedo que ganas accedieron, porque los hice quedar mal, así que fuimos todos. Según yo, ellos eran muy valientes, y yo también. Esa luz no estaba muy retirada de nosotros, pero aún así nos fuimos caminando despacio. No fuera a ser que solo fuera un borracho que estuviera fumando en esos lados, o eso hubiéramos preferido. Nos fuimos acercando despacio, en realidad más que nada por miedo. Ya cuando llegamos hasta donde estaba esta luz, resultó que sí, era una vela, pero era algo muy extraño, porque a pesar de haber viento, la llama no se apagaba. Es más, ni siquiera se movía. Estoy segura que en ese momento todos
sin excepción, sentimos lo mismo. Mucho miedo y ganas de salir corriendo de ahí. Lily, mi hermana menor que estaba detrás mío, soltó un enorme grito de terror. Todos volteamos inmediatamente a ver, y ella, con sus ojos abiertos de par en par, estaba pálida y temblando. Traté de hacerla reaccionar e intentar que me dijera por qué estaba gritando así. Luego gritó Luis: ¡vámonos! Al voltear a verlo, estaba de frente una cabra de color negro que estaba parada sobre sus dos patas traseras y nos estaba viendo fijamente. Su mirada se sentía horrible. Nos quedamos sin poder movernos por el miedo que nos causaba. Entonces abrió su hocico y una voz muy fuerte nos gritó: me las voy a comer al alma de todos ustedes. Al escuchar esto y al soltar una carcajada, todos salimos corriendo hacia nuestras casas espantados. Mis hermanas y yo no paramos de correr hasta que por fin llegamos a nuestra casa. Al llegar no podíamos ni hablar del miedo. Mis hermanas estaban llorando y yo creo que fue tanto mi miedo que ni siquiera se me salió el llanto. Ya cuando por fin pudimos hablar, le dijimos a nuestros familiares lo que nos pasó, pero absolutamente nadie nos creyó. A pesar de ver lo asustadas que llegamos, nadie nos creyó. Yo lo vi, juro que lo vi. Mis hermanas y yo lo vimos. Ahora solo queda como una anécdota mía y de mis hermanas, aunque puedo asegurarles que yo jamás me he vuelto a acercar a ese lugar, ya que después supe que muchos niños comenzaron a desaparecer y nunca más volvimos a regresar a ese lugar que siempre jugábamos. Creo que alguien me está mirando desde la ventana. No he podido dormir en varios días. Tal vez soy paranoica, pero siento que alguien me está observando. Quiero empezar desde el principio. Quizás todo está en mi cabeza. Un día mi novio se fue de viaje de trabajo, prácticamente hace 3 días, y desde entonces me he sentido muy incómoda. Odio estar sola en casa. Vivimos en una casa enorme para 2 personas, pero él dijo que era una gran oferta. 4 habitaciones y 2 baños completos. Su trabajo paga la casa, así que no tuve mucho que decir. Es una casa antigua, probablemente construida en los siglos XVIII o XIX. Se siente inquietante cuando estoy sola. Los sonidos me mantienen despierta, el viento golpeando los muros, crujidos en la madera y a veces lo que parecen pisadas, muy pesadas. Pero eso no es lo que me tiene ansiosa. En las últimas 3 noches he sentido que alguien me está observando. La sensación comienza en la noche, en la cocina, antes de irme a dormir. Me gusta lavar los platos por la noche y la ventana sobre el fregadero da hacia las montañas. Es una vista hermosa de día, una de las razones por la que nos mudamos a Utah. Pero ahora, esa ventana me da escalofríos. Cada vez que miro a la oscuridad, siento una presencia, un susurro en mi mente que grita que algo está ahí. Mi novio me dice que tal vez me estoy imaginando cosas, que siempre me pongo así cuando él no está. Tranquila, cariño, es solo tu mente que te está jugando una mala pasada, es lo que me dice. Pero quizás él tenga razón. Pero anoche fue diferente. Anoche fue algo peor. Mientras lavaba los platos, la oscuridad afuera parecía más densa y me sentí observada nuevamente. Y entonces lo vi. Había una figura, un hombre, al menos por la forma de sus hombros, que se inclinaban ligeramente hacia adelante, inmóvil, como si estuviera estudiándome. No podía ver su rostro. Llevaba una capucha, tal vez una sudadera, o tal vez una chaqueta. Estaba demasiado oscuro y el miedo me había paralizado,
pero cuando mi cuerpo finalmente reaccionó, grité muy fuerte. Mi gata saltó sobre la encimera, alarmada. Luego miró por la ventana y entonces lo más escalofriante fue lo que pasó. Sus ojos se abrieron de par en par. No movió ni un solo músculo, como si también lo estuviera viendo. Parpadeé. Miré de nuevo y la figura ya no estaba ahí. Pero Jean justo se quedó petrificada, mirando fijamente hacia la nada. Tuve que sacarla de ese trance. Siempre me aterroriza cuando los animales ven cosas que nosotros no podemos ver. Ahora, cada noche miro por la ventana con temor, porque sé que alguien está mirándome allá afuera, esperándome.